Hola, mi nombre es José Luis Rivera y en este video hablaré sobre un tema fundamental, los derechos humanos y los derechos fundamentales de la primera generación en El Salvador, y cómo estos se reconocen, garantizan y protegen la Constitución de 1983, que es la norma suprema del Estado. El propósito es buscar explicar por qué estos derechos son el corazón de la vida democrática salvadoreña, cómo están protegidos por nuestra Constitución y cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos para defenderlas. El objetivo es identificar los conceptos básicos de la teoría de la Constitución y establecer cómo está garantizada, protege y regula los derechos fundamentales, especialmente los de la primera generación. ¿Qué es la Constitución y por qué es la norma suprema? La Constitución es la ley fundamental del Estado y ninguna otra norma puede contradecirla. En El Salvador, la actual Constitución fue promulgada en 1983 y establece los principios fundamentales del ordenamiento jurídico. Es la base sobre la cual se construye y se interpretan todas las leyes. Reconocerla como norma suprema implica respetarla, defenderla y garantizar su cumplimiento. Entonces entenderemos como teoría de la Constitución al estudio su naturaleza normativa, su estructura, su interpretación y reforma y la jerarquía normativa. En este marco, la defensa de la Constitución implica acciones legales y sociales para proteger su contenido y su vigencia. Habiendo explicado un poco sobre este tema de la Constitución, podemos decir ¿qué son entonces los derechos de la primera generación? Entenderemos como los derechos de la primera generación los derechos civiles y políticos que nacen con las revoluciones liberales del siglo XVIII. Tienen como eje central la libertad del individuo frente al poder del Estado. Estos van a incluir el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal y de expresión, el derecho a la igualdad y el derecho a la propiedad, derecho a la participación política como lo es el voto. En reconocimiento de la Constitución, en El Salvador, nuestra Constitución de 1983 reconoce estos derechos en el título 2, capítulo 1, como los derechos fundamentales. Por ejemplo, en el artículo 2 encontraremos que menciona protección de la vida y la integridad física y moral. En el artículo 3 está garantizando la igualdad ante la ley. En el artículo 6 y 7 protege la libertad de expresión y el derecho de su asociación. El artículo 72 reconoce los derechos políticos. Estos derechos no son negociables y obligan al Estado a respetarlos y garantizarlos. Por eso, la importancia de la Constitución como norma suprema. La Constitución es la máxima norma del ordenamiento jurídico salvadoreño. Todo derecho, ley o acción del Estado debe estar en armonía con la Constitución. Si un derecho de la primera generación es violado, el ciudadano puede acudir a la Sala de lo Constitucional para exigir su protección. Por eso, entender estos derechos es bastante esencial para nuestra defensa. La defensa y la interpretación de la reforma significa defender los derechos fundamentales. Por ejemplo, protestar contra las detenciones arbitrarias, eso es una defensa de libertad personal. La interpretación constitucional, cuando hay un conflicto en la sala de lo constitucional, interpreta el texto para proteger los derechos. Ha habido sentencias que han aplicado o han ampliado la protección de los derechos civiles. Una reforma constitucional, como en el artículo 248, lo que garantiza es la estabilidad y proteger estos derechos frente a cambios políticos abusivos. En los retos actuales en la protección de estos derechos, aunque están en la Constitución, los derechos de la primera generación enfrentan retos muy comunes, como el uso excesivo de la fuerza, las restricciones a la libertad de expresión, la discriminación, y por eso es bastante la clave que los ciudadanos conozcamos nuestros derechos y exijamos su respeto. En resumen, los derechos fundamentales de primera generación son esenciales para garantizar nuestra dignidad, libertad e igualdad. Están protegidos por la Constitución, que es la norma suprema del Estado salvadoreño, y su defensa en su responsabilidad de todos. Por eso yo les hago un llamado para que se informen y participen para exigir, es parte del ejercicio de nuestros derechos. Como estudiantes y ciudadanos debemos actuar en conciencia crítica y compromiso. Gracias por su atención. Espero que en este video haya servido para reflexionar sobre la importancia de los derechos humanos de nuestra Constitución.